por el nombre del nieto de Aarón, el sacerdote Pinjas, y recordándoles un poco el nombre de cada parashá viene dado por una de las primeras palabras que están en el texto de la parashá. Sí, que Pinjas significa boca o cola de serpiente o cosas de ese estilo, no tiene nada que ver con la parashá, el nombre de él. Lo que tiene que ver es que él es protagonista principal de un evento que sucedió al principio de esta parashá. Bien, en esta sección de la Torá hay muchos temas, como en las demás. Vamos a ver el Eterno que nos regala. Es bueno comentar que en esta parashá se relata el segundo censo del pueblo de Israel. Aunque en principio no quería hablar algo sobre esto, me vienen a la mente muchas cosas. El Eterno me ha puesto algo que espero que sea interesante y nos ayude a entender mejor nuestro rol aquí donde el Eterno nos puso. Fijémonos en lo siguiente: el Eterno relata casi en forma exhaustiva del linaje de Shimón, sus hijos Nemuel, Yajín, bueno, en fin, todos esos. Del linaje de Gad, lo mismo, de todos. Uno dice, bueno, ¿y para qué tanto detalle? Bien, vamos a hacer una analogía con el cuerpo humano. De hecho, ya en alguna oportunidad habíamos hablado de esto. Los ojos son fundamentales para que nos podamos desplazar, podamos percibir la realidad que está a nuestro alrededor. Pero también los pies, porque nos sirven para desplazarnos. La boca, el esófago, el estómago nos sirven para alimentarnos, para poder nutrir todo el cuerpo y que los ojos puedan ver, las piernas puedan andar. Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes se ha golpeado el dedo más pequeño de un pie contra algo, se les cae algo encima. A uno no le duele esa parte del cuerpo, le duele todo el cuerpo. Todo el cuerpo se estremece porque hay una íntima relación entre todos los órganos del cuerpo. Eso significa que independientemente de que un órgano del cuerpo sea más pequeño o más grande que los demás, sea más visible o menos visible que los demás, es igualmente importante. No importa nada de eso. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, eso tiene que ver mucho con el contenido específicamente del censo que se hace, del segundo censo que se hace sobre el pueblo de Israel. Se nombran todas las tribus, se nombran todas las familias, se dice exactamente cuántas personas conforman esas familias. ¿Para qué? Bueno, en primer lugar hay algo importantísimo, y es que para el Eterno todos tenemos el mismo valor. Entonces, dos tribus que son muy visibles, ya ustedes lo saben, en los pactos, por ejemplo, con Efraín y Yehudá. Son dos tribus nada más, pero eso significa que son las únicas que existen, son las únicas importantes, no, de ninguna manera, porque aquí se hace una enumeración completa. En la parashá Naasó, la más larga, tenemos un relato muy largo de las ofrendas que presenta cada uno de los príncipes de las tribus, y son párrafos y párrafos y párrafos, además párrafos iguales. Voy a leer algo. Por ejemplo, dice: el segundo día le correspondió ofrendar a Natanael, hijo de Shuar, de la tribu de Isachar. Ofreció un plato de plata de 130 siclos y un jarro de plata de 70 siclos sagrados, ambos llenos de harina amasada con aceite por ofrenda vegetal, una cuchara de 10 siclos de oro llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero por holocausto, un macho cabrío por ofrenda expiatoria, y por sacrificio pacífico 2 bovinos, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Shuar. Eso es el día segundo. Vamos al día sexto, por ejemplo.
El día sexto presentó su ofrenda al jefe de la tribu de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Su ofrenda fue en plato de plata que pesaba 130 ciclos y un cántaro de plata de 70 ciclos sagrados, ambos llenos de harina amasada con aceite. Por ofrenda vegetal, una cuchara de 10 ciclos de oro llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero primal por holocausto, un macho cabrío por ofrenda expiatoria. Y para el sacrificio pacífico, 2 bovinos, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. Cambien los nombres y el texto es exactamente el mismo, copia al carbón. Es una, como diríamos nosotros, es una plantilla. ¿Y el Eterno para qué permite eso? Pues porque cada persona es importante. Aquí no importa quién es más visible, no importa quién hace cosas que los demás se dan más cuenta, no importa. ¿No se acuerdan aquello que relataba Yeshua de unos hombres que llegaban al templo y eso hacían sonar la ofrenda y mejor dicho, y tiraban ahí y una viejita llegó y dio 2 moneditas? Yo creo que ni la cara se le vio. Y Yeshua dijo, ¿quién hizo una ofrenda mayor? La viejita. Las leyes del Eterno no son las mismas de nosotros, así que no saquemos pecho porque al Eterno no lo vamos a descrestar. Olvidémonos de eso. De hecho, al Eterno no lo podemos engañar. Todo lo que nosotros hagamos, eso vamos a cosechar. Entonces, al hacer el censo de las tribus, el Eterno le está diciendo a todos, todos son igualmente importantes en mi presencia, todos. Yo aquí no le conozco el nombre a todos. No tengo el honor de conocerlo, pero tengan la absoluta seguridad de que todos son importantes ante el Eterno. Sí, mi hermana. Y decía que, o sea, en esta parte también hacían claridad que él nombraba a los varones de cada familia, no nombraba a las mujeres, porque es importante que nos demos cuenta de eso, y que tenía que ver con el principio de la paternidad. O sea, cómo es de importante el varón en su familia y cómo es de importante el Eterno para cada varón y para cada familia de la tierra. Entonces era como para este paréntesis ahí porque es muy importante ese principio. El Padre es único, nuestro Padre del cielo, que es el mismo Padre de Israel. Entonces tenemos que ir a Él. Y la otra cosa, cómo es de importante el Padre de cada familia, que eso es algo que hoy veníamos hablando con mi esposo, pues por lo que anoche tuvimos la experiencia con el niño, con el muchacho este que decayó. Entonces es eso, o sea, es importante que se levante el sacerdocio en cada familia, ¿no? Y que realmente sea de acuerdo a las normas de la Torah. Era eso. Excelente. Fíjense ustedes, además yo añado algo, no hay una mujer ahí que se mencione. Y qué interesante, todos venimos del vientre de una mujer. Qué interesante. Entonces, que las mujeres no se mencionan no significa que no sean importantes, de ninguna manera. Entonces, tengamos en cuenta eso. Es el hecho de que para el Eterno no existen almas ni desechables ni de quinta categoría, no. Además, todas las almas provienen del Eterno. Por eso, cuando nos toca una familia pobre o una familia muy acomodada, bien. Nos tocó pobre, perfecto, pues con eso vamos a trabajar. Por aquí en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, ya lo hemos mencionado alguna vez, dice una cosa que a mí me gusta muchísimo. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. El Eterno no nos da pruebas mayores a nuestras fuerzas, no nos da misiones que no podamos cumplir, nos da los medios para hacer su perfecta voluntad donde y como sea, en cualquier lugar, en cualquier grupo de personas y en el tiempo que Él tenga destinado. Entonces es importante, todos tenemos un gran valor ante el Eterno,
Eso nos lo muestra el censo. De pronto muchos no se puedan dar cuenta, pero efectivamente es así. Bien, el censo pues nos da, más que el censo, es la forma en que el Eterno presenta el conteo, nos muestra algo importante. Ahora, fíjense ustedes que la tribu de Leví no forma parte de ese censo, está aparte. ¿Porque sea más especial? No, fue destinada a la Keuná, al sacerdocio. De allí provienen los Kohanim, o sea, los sacerdotes. Ellos fueron destinados para oficiar dentro del Mishkan y posteriormente dentro del templo. Bien, y si el Eterno dispuso eso, pues es porque así debe ser. Entonces los levitas tienen un valor diferente al de los demás en el sentido de que fueron apartados para el sacerdocio, así como Israel fue escogida de las naciones, escogida, no preferida, es diferente. Ahora que digo esto, ojo con la preferencia con alguno de los hijos, ¿no? El que tenga oídos para oír, que oiga. Bien, bueno, hay muchas cosas, por ejemplo, hay otra que me llama mucho la atención, bien por lo que me decía mi hermana sobre la paternidad, o sea que del hombre viene a la descendencia. Fíjense ustedes que aquí dice algo muy contundente. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años para arriba por sus casas paternas. Se incluirá todo aquel que empuñe arma. Aunque no lo dice literalmente, es clarísimo que ahí nos está diciendo que la mayoría de edad no es a los 12 o 13 años. Cada uno sabrá por qué lo estoy diciendo, sino a los 20. Ya el cuerpo está formado, ya puede ir a la guerra, ya puede empuñar armas, ya se pueden tomar decisiones. Bueno, aunque muchos no las toman ni a los 50, pero bueno. El asunto es que la Torá determina la mayoría de edad a los 20 y no lo dice una vez, lo dice varias veces, porque en el anterior censo también estaba establecido, está al principio en Bemidbar, la Parashá Bemidbar. Dice así: y congregaron a toda la comunidad el día primero del segundo mes, y la gente fue censada por su familia y por sus casas paternas, los hombres de 20 años para arriba. Mis hermanos, hay varios textos en la Escritura que nos dicen que para que el fundamento de algo, de un asunto, quede firme, debe haber mínimo 2 o 3 testigos, lo cual se cumple también para, digámoslo así, para la doctrina de la Escritura. Si hay 2 textos que son iguales en su contenido, eso significa que ahí hay una verdad importante. En este caso, tanto en la Parashá Bemidbar como en esta Pinjas, se está diciendo que hay que censar desde 20 años para arriba, o sea, personas que son mayores de edad. ¿Sí me siguen? Bien. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno. Ok, hay otros asuntos que me llaman muchísimo la atención y vamos a ver si los podemos tratar. Bueno, hay un versículo interesante en el capítulo 26, versículo 11. Dice: pero los hijos de Coraj no murieron. Uno dice, bueno, pues sí, no murieron. Pero entonces uno va a la Parashá Koraj y uno se da cuenta que Koraj con 250 personas más murieron, sus familias y no sé qué, pero los hijos de Koraj no murieron. Es más, uno ve en el libro de los Teilim, de los Salmos, que hay salmos de los hijos de Koraj. Vamos a ver si encuentro alguno. Exactamente, muy bien, gracias mi hermano. Dice así: para el director del coro sobre la Gitit, salmo de los hijos de Koraj.
Entonces, o sea, no solamente no murieron, sino que han seguido siendo recordados. De hecho, como alguna vez mencioné, el profeta Shmuel es descendiente de Korah. Bueno, a Korah fue decretado un juicio contra Korah, pero los hijos no. ¿Qué pasó ahí? Esta generación debería haber tenido muy clara una misbah, que está escrita en las lujot, en las tablas, y dice: honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen los días en la tierra que el Eterno tu Elohim te da. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Los hijos de Korah no honraron a su padre? Bueno, vamos a ver qué pasó, por qué no murieron ellos. Porque uno dice, bueno, honrar a los padres es obedecerles, pero hay que tener cuidado, no es obedecerles en todo. Vamos para allá. La rebelión de su padre, de los hijos de Korah, fue un acto de soberbia que podría atentar, podría profanar la dignidad del nombre del Eterno. Por lo tanto, indudablemente podemos afirmar, aunque no está escrito, pero con este texto sí podemos afirmar que ellos no participaron en esa rebelión. Entonces, esto nos indica claramente que la dignidad del Eterno está por encima de la dignidad de cualquier persona, así sean nuestros padres. Ahora, no lo entendamos mal, entendámoslo en su justa medida. ¿Qué significa eso? Que como el Eterno es más importante, entonces ahora yo me voy a una cueva con una Biblia debajo del brazo literalmente y a mis padres los abandono y no sé qué bobadas. No, así no es. Porque si uno honra a sus padres está cumpliendo la Torah. Los honra ayudándolos, dándoles sustento, dándoles soporte y todo este tipo de cosas. Pero si los padres invitan a una rebelión contra el Eterno, ahí no. Ahí abiertamente nosotros podemos decir no. Y si eso me acarrea consecuencias, ¿dónde le firmo? Muy bien. Entonces, tengamos en cuenta, honrar a nuestros padres es importante. Acordémonos que tiene una promesa grande, para que el Eterno tu Elohim te prospere en la tierra que te da. Si ellos ordenan algo que no está a favor de la Torah, pues simplemente nos hacemos a un lado. Así nos ganemos cualquier tipo de reprimendas o qué sé yo. Ahora tenga otra cosa. Una rebelión contra un líder que evidentemente está predicando al Eterno, exaltando al Eterno, es también en cierta forma estar en contra del Eterno. No porque el líder sea el Eterno, sino porque el líder es como un representante del Eterno. Y si estamos en contra de los representantes del Eterno, estamos en contra del Eterno mismo. Bien. Sí, mi hermana. Hermano, una pregunta, o sea, cuando se habla de líder del Eterno, ¿tiene que ver ahí con los pastores de las iglesias cristianas o hay algo ahí, tiene algo que ver? Muy bien, aunque no me quiero referir a movimientos directamente, pero ya que me hace la pregunta, le puedo responder lo siguiente. Si a mí me obligan, si me maldicen por no diezmar, o sea que primero está el diezmo que yo socorrer a mis padres. De hecho, Yeshua habla sobre eso. Ya comento. Meir, Marcos capítulo 7, dice así: también les decía, o sea, Yeshua, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para establecer vuestra propia autoridad. Porque Moshe dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a padre o madre de cierto morirá.
Pero vosotros usáis el principio de Shebeal Taase, o sea, es un principio de interpretación de la Torah. Y entonces al enseñar que si un hombre dice al padre o a la madre, todo el dinero que pudiera usar para ayudarte a ti, padre o madre, lo he prometido como corbán, ¿no? Pues tan religioso, en fin. Ya no le demandáis nada más a favor del padre o la madre, invalidando la Torah de Elohim con vuestras propias opiniones que habéis transmitido. Y como estas hacéis muchas otras cosas semejantes. Si en un sitio de esos se enseña que el Eterno es 3, que yo tengo que diezmar por encima de lo que sea, en fin, eso es ir en contra del Eterno. Literalmente ir en contra del Eterno. ¿Qué debo hacer yo? No obedecer. ¿Está claro? Bueno, ¿alguna otra inquietud? Sí, mi hermano. Pues nosotros que hemos pasado por todas las áreas, porque fuimos católicos, fuimos cristianos, pues uno se da cuenta que realmente ese no era el sitio, ¿no? Pues es difícil decirlo para las personas del cristianismo abiertamente, oye, ese no es el sitio, ¿no? Porque solamente el Eterno quita la venda para sacarlo a uno de allá, nadie más, no hay otra forma. Ni es ninguna persona ni nada, el mismo Eterno es quien manda por la persona. Pues entonces uno tiene que tener claro eso, o sea, él es el que quita la venda. Y uno se da cuenta cuando pasa a este lado, porque yo estaba en ese, de que realmente allá están bien equivocados. Y allá no estábamos obedeciendo al Eterno, en nada. Entonces, ¿cómo vas a obedecer a un líder que no? Por eso dice que un ciego conduciendo varios ciegos. Eso es lo que nos pasa con estos sitios. O sea, es un ciego conduciendo varios ciegos. Entonces, lo que hay que orarle al Padre es para que Él quite la venda a los que están ciegos, para que, inclusive a esos pobres pastores, ¿no? Que el Eterno permita y también les pueda quitar la venda para que ellos puedan ir a otro nivel y conocer las cosas del Padre. Muy bien. Y a eso yo también digo algo. Y es que muchas personas me han preguntado en muchísimas ocasiones, me dicen, uy hermano, pero es que no tengo, si me salgo, no tengo dónde congregarme. He escuchado eso cualquier cantidad de veces en mi vida, me lo siguen preguntando. Pero es que si yo me salgo de esa congregación, ¿qué hago? ¿Qué es lo mejor que tengo que hacer? ¿Debo seguir allí o qué? Entonces, pues la respuesta es muy clara. ¿Usted qué prefiere? ¿Que le sigan enseñando mentiras y congregarse en un sitio que le enseñen mentiras? ¿O esperar a que el Eterno, yo eso sí, en eso sí soy claro, que el Eterno le conceda un maestro de las raíces hebreas de la fe, para que usted entienda el mensaje de la Torah? Es mi sugerencia. Yo no estoy diciendo que tiene que salir, no, yo no soy nadie para decir que usted se tiene que salir, que tiene que quedarse, no, pero es mi posición personal y no la voy a cambiar. Tengamos en cuenta eso. Bien, entonces, volvemos a los puntos que estábamos tratando sobre que los hijos de Korah no murieron. El padre es, por supuesto, el sacerdote de una familia. Y eso causa que tenga bastante responsabilidad sobre el nivel espiritual de su esposa y de sus hijos. Pero, hay un gran pero, el padre no es responsable de los pecados ni de la esposa ni de los hijos si ha hecho las cosas bien. ¿Por qué? Porque el Eterno ha dicho varias veces, el alma que pecare esa morirá. O sea, la consecuencia del pecado es la muerte, específicamente para cada persona. No es que yo arrastro pecados de generaciones, como alguna vez preguntaban, creo que fue la vez pasada, que si existe un pecado original. No. ¿Existe inclinación al mal? Sí, pero pecado original no. Yo no heredo pecados. Entonces hay algunas personas que me dicen, no, pero es que si se pueden heredar maldiciones. Sí, pero la maldición no es un pecado. Por ejemplo, para no llamarlo tan fuerte, heredo algunos problemitas. Entonces, por ejemplo, hay temas hereditarios, hay temas en la genética de los padres que causan que los hijos nazcan con alguna limitación, sin un bracito, sin una pierna, ciegos, mudos.
eso no es pecado. Esa es una herencia de una dificultad, de un tema genético, es una herencia genética. Hay problemas, por ejemplo, de dificultades económicas, de ruina económica. Eso se hereda también muchas veces. Ahora, de eso se puede salir más fácil que de un tema físico. Pero eso también se hereda, porque si los padres no fueron responsables o si venían con cargas de antes, de otros antepasados, pues los hijos es muy probable que hereden esas dificultades. Pero esas dificultades no son pecado. Los pecados no se heredan. ¿Por qué? Porque el alma que pecare, esa morirá. Entonces, cada persona al final del tiempo, cuando venga el juicio, será juzgada a nivel personal. Por eso los hijos de Coraj no murieron, porque ellos no participaron en las maquinaciones y posterior rebelión de su padre, que sí murió por culpa de esa rebelión, que fue un inmenso pecado. Ellos dijeron, yo no le jalo a eso. ¿Me entienden cómo es el tema? Bien. Y bueno, esto sí es algo que el Eterno nos dio en nuestra alma. Nosotros debemos escoger la vida y no la muerte. En la parashá, tal vez la parashá Re'é del libro de Devarim, empieza diciendo así. Le está hablando personalmente a cada israelita. Dice así: mira que hoy pongo ante vosotros una bendición y una maldición. La bendición es válida si cumpliereis los mandamientos del Eterno vuestro Elohim, que hoy os imparto. Y la maldición os vendrá si no cumpliereis los mandamientos del Eterno vuestro Elohim y os apartareis de su camino para ir tras otros dioses que no conocisteis. El Eterno pone todo a nuestra disposición. Yo puedo, una vez salga de acá, puedo salir a hacer todas las fechorías que se me antojen. Lo puedo hacer. ¿Quién me lo impide? Pero la idea es no escoger eso. Yo escojo el bien. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua durante cada segundo de su vida? Escoger el bien. Por eso fue que llevó a cero su Yetzer Hará. Porque él tenía Yetzer Hará, por eso fue tentado, pero él decidió no pecar. Eso deberíamos hacer nosotros si somos discípulos idóneos del Mesías. Sí, mi hermano. Hermano, para aportar sobre su enseñanza, es importante que el Eterno puso delante nuestro el camino del bien y el camino del mal. Y cuando hablamos de libre albedrío, a eso se refiere, que tenemos la capacidad de decisión, a decir, yo decido ir bajo tu mandamiento o en contra de tu mandamiento. Entonces, es mejor ir bajo el mandamiento, poner nuestro libre albedrío, porque es que el problema de todos es, tengo libre albedrío, yo hago lo que se me venga la voluntad. Y la diferencia está, Padre, tengo libre albedrío, pero yo hago es tu voluntad. Pongo mi voluntad en tus manos. Eso es la diferencia. Muy bien, eso es un sadik. Hay personas que cuando tienen poder, muy especialmente, por ejemplo, en la política, hacen lo que se les da la gana. Estafan, roban, matan. Cada uno sabrá los ejemplos, que son muchísimos. El poder corrompe si no se usa para bien. Lo mismo el dinero. Entonces, ¿el dinero es bueno o es malo? Depende. Si yo lo utilizo para bendecir a mi familia, para bendecir a otras personas que están en dificultades, para tener bienestar en forma moderada y tener un buen vivir, perfecto. Pero si lo utilizo para sobornos, para mandar matar personas, para hacer leyes a mi favor, vendrán consecuencias muy fuertes que pueden ser definitivas y muy tristes. Entonces tenemos la facultad de escoger. Además, porque el Eterno nos dice de frente, sin anestesia ni nada, nos dice, usted se va por este lado, le va bien, pero se va por este otro lado y le va mal. Pero estamos advertidos. ¿Ok?
Bien, ahora, independientemente de qué circunstancias nos rodeen, por ejemplo, una persona que está en aprietos económicos y le ofrecen un billetico por ahí para llevar coca a otro país y va con toda la seguridad y aparentemente no lo descubren ni nada, y como utilizan el lenguaje, y Corona, efectivamente consiguió su plata. La pregunta es, ¿valió la pena? Pues no vale la pena, primero porque es enriquecimiento, llamemos, sí, es ilícito, pero sobre todo es fácil. Segundo, eso que uno lleva va a perjudicar la vida de 1, 2 o 10 o 20 personas, las puede llevar a la muerte. Y yo participo de la culpa de esas muertes. ¿Sí estamos viendo? Yo soy de la opinión, ya mi hermana, yo soy de la opinión que si nuestra vida sirve para salvar al menos un alma, valió la pena vivir. Sí, mi hermano. No, lo que quería ir de esa parte que su merced está hablando es justamente hablar lo que está pasando en las naciones hoy, o lo que le pasa a Colombia. Hablemos de lo que pasa con Colombia. Desafortunadamente siempre ha estado en la posición de la primera nación de narcotráfico, y miramos lo que nos está pasando hoy a nuestros muchachos en las universidades, en los colegios. Lo que es la droga está por todo lado, y lo que es el alcoholismo es una cosa tremenda. Entonces esta semana hablábamos con alguien de los que vinieron acá y decíamos, no podíamos esperar de que no tuviéramos una consecuencia de esta clase, porque si nosotros hemos tratado de obtener nuestro dinero con el facilismo de hacer estas cosas del narcotráfico, esa es la consecuencia que vamos a tener para nuestras generaciones. Entonces, pues yo creo que es bueno que acá, para eso es que es la Torá, ¿no? Para que empecemos a mirar cómo debemos orar, porque eso es lo que nos está pasando. Y me parece que llegue como ahí el paréntesis sobre esto, pues por las cosas que hemos vivido esta semana con los muchachos. Hemos tenido varias experiencias esta semana con muchachos bastante fuertes en alcoholismo y en drogadicción. Yo creo que mi esposo sabe lo que estoy hablando. Entonces, valga la pena para que todos hagamos un pare y que entendamos eso, que cuando, como en esta de Pinhas, que ellos estaban violando y estaban adorando a Valpeor, que Valpeor era un dios pagano, el cual tenía un montón de cosas especiales, como por ejemplo la inmoralidad sexual, y todas esas clases de cosas que hacían. Inmediatamente usted se separa de las cosas del Eterno, esa plaga llega sobre su vida. Y él paró la plaga, si recordamos, pero esa plaga está sobre Colombia y sobre todos nosotros. Entonces, pues que el Eterno nos guarde a los que ya han sido apartados, porque hay unos ya apartados, pero que también guarde nuestra nación, ¿no? Yo quería decir eso porque esta semana pues hemos sentido como todas esas cosas las hemos visto muy de cerca, y es importante que nosotros tengamos en cuenta, es como una plaga que está sobre nuestra propia nación, provocada por nuestros propios pecados y nuestras propias tonterías, porque realmente para un apartado del Eterno el dinero es una añadidura, nada más, es una añadidura, ni siquiera usted tiene que ir a buscar, él viene detrás de usted, porque usted busca primero el reino y el dinero viene detrás. Quería decir eso también. Muy bien. Ok, ahí es bueno tener en cuenta que la entrada al Olam Jabá, a la eternidad, es personal e intransferible. Yo no le puedo endosar eso a nadie, o sea, yo no puedo salvar a nadie, porque la salvación viene del Eterno. ¿Recuerdan cuando puse el ejemplo de Job, que hacía holocaustos por sus hijos? Claro que ese es un libro alegórico, pero igual vale la aclaración, que hacía holocaustos por sus hijos, pero los hijos no iban a ser indultados, perdonados porque el papá estuviera haciendo oraciones por ellos. Entonces, bueno decirlo también, entonces, si nosotros quisiéramos la salvación del alma de nuestra familia, pero con mi oración eso no se va a lograr. La salvación es personal. Bien, ¿sí? Gracias. Me recuerda un pasaje que dice: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque del Del mana mana la la vida. vida. Pero de ese corazón uno se pone a pensar, bueno, sí, es un músculo que ahí llegan y salen las arterias principales, las venas, y toda la sangre fluye, baja y sube a la cabeza.
Pero entonces eso está relacionado, pues acá dice en Bereshit 6:5, y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces cuando uno ve que si o sea, es que yo he leído en varias partes donde dice siempre, y fulano de tal quería hacer el mal, y tales pueblos querían hacer el mal. Entonces es como la mente relacionada con el corazón, porque si ponemos, hay gente que dice, ay, no piense con el corazón porque se va por otro lado, o sea, es como en el sentido de la mente o la conciencia, no sé, en donde se debe escuchar la voz del Ruach, del Espíritu de Santidad, para saber decir no y saber decir sí, porque el mandamiento lo dice, si oyeres atentamente o si escuchares y obedecieres. Una cosa es oír y no obedecer, y otra cosa es o escuchar, que es más que oír, y empezar a obedecer. Entonces no sé hasta dónde tenga relación las dos cosas, porque el Señor dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque Él mana la vida. Si miramos físicamente, pues está ahí ese músculo que es muy importante, pero eso, porque dice acá, los pensamientos del corazón, o sea, está relacionado los pensamientos de o hacer el bien o hacer el mal. Lo que usted dice, yo puedo salir de aquí e ir a hacer el mal, pero yo pienso que si estamos conectados con el Eterno, pienso que no del todo va a empezar a fluir eso, sino que, es decir, no sé cómo explicarlo, de que las cosas van a ser de pensar en bien, porque es que lo mismo se refiere a Caín cuando dice que él estaba cabizbajo y el Eterno le pregunta más o menos como, ¿por qué andas así? Claro, ya venía maquinando, venía sintiendo de pronto celos por el hermano, por lo que el hermano hacía, por las cualidades que el otro tenía y que de pronto en él no se daban, y que no era tan, digamos, ovacionado por los padres. Entonces él empezó a entrar en celos y empezó a anidar allí toda esta cuestión de pensamientos malignos. Todo está en nosotros de pronto, escuchar la voz de la Rúa, del Espíritu de Santidad, y de esa manera decirle no, y de esa manera se va saliendo. Ya había dicho algo referente a eso la vez pasada y otras veces. Si vamos a lo que dice el profeta Jeremías, ahí dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo entenderá? Entonces por ahí no es acá, no acá. Y hay que explicar un poco más, este no es el tema de esta parashá. Para explicar un poco los niveles del alma, yo hice un video hace años sobre eso, cómo es nuestra alma, se llama así. Y ahí vemos qué niveles tenemos y por qué nosotros debemos amar es con la mente, debemos adorar con la mente, debemos pensar todo con la mente. El corazón es voluble, la mente no. Entonces cuando hay personas que dicen de su esposa o de su esposo, no es que se me acabó el amor, no señor, no se acabó el amor. Yo como me guío por mi corazón, entonces vi a otra persona que está como mejor, eso no es amor. Entonces el tema es, si yo me casé con mi esposa es hasta que la muerte nos separe, literalmente. La voy a amar, se envejezca, se arrugue, además eso me va a pasar a mí también. Sea de buen o mal genio, no me importa, es mi esposa. Escogí amarla, punto. Pase lo que pase en el mundo, lo que sea, ella va a ser mi esposa hasta que alguno de los dos se muera. Eso está acá. Y eso lo irradio acá y a todo mi ser, que es diferente a que el corazón gobierne e irradie todo a mi mente y a lo demás. Ahí sí ya perdimos el año, pues. Entonces ese es el tema. Bien. Sobre este tema también de los hijos de Coraj, es que siempre, mientras tengamos un hálito de vida, vamos a tener la oportunidad para enmendar nuestras faltas, o sea, ir al camino de teshuvá, de retorno, de arrepentimiento.
¿Por qué no decirlo? O eso no lo dice la Torá, ni estoy diciendo que eso es lo que pasó, pero ¿por qué no? A última hora los hijos de Coraj dijeron, no, yo por ahí no le funciono. A última hora. A veces, y la escritura es profusa en estas ilustraciones, la salvación, la sanidad o cosas similares se dan por algo que yo hago en un momento crucial. Me explico, con ejemplos. Uno fue cuando el pueblo se quejó en el desierto, en la parashá Jucat, hace 2 Shabbatot, la vimos, que el Eterno mandó serpientes y empezaron a picar a la gente. Y entonces empezó la mortandad y el Eterno le dijo: Moshe, haga una serpiente de cobre, álcela sobre un mástil y el que la mire, ese va a ser sano. No era sino hacer así. Nada más. Incluso si la persona estaba muriendo ahí en el piso, miraba a la serpiente y se sanaba. Eso es lo que dice la Torá. Cuando el hombre que estaba colgado a la diestra de Yeshua, estaba acá y el otro acá, este estaba hablando mal, este hombre dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Creyó en él. Ese hombre de cierto iba a morir ya. Y Yeshua le dijo: sí, Señor, usted conmigo va a estar en el paraíso. Ese hombre fue salvo. Entonces, existe siempre la oportunidad, mientras estemos vivos, de hacer teshuvá, de retornar al camino correcto. Ahora, ¿eso significa que entonces pequemos, que al final nos podemos arrepentir? No, porque qué tal que estemos muy bien ahorita y en 10 minutos nos dé un ataque cardíaco mortal. Listo, ¿qué pasó ahí? ¿Sí ven? El arrepentimiento debe ser permanente. ¿Saben cuál es el momento del arrepentimiento? Ya. No es mañana por la tarde, ni en 2 meses. No, es que me voy para Europa y tal, no, y me muero esta noche. Mis planes, ¿qué pasa? Exactamente. Ese es el punto. El arrepentimiento es ahora. Bien, entonces los hijos de Coraj muy seguramente no, posiblemente a última hora dijeron: por ahí no voy yo, a pesar de que era el papá de ellos. Bien, un último punto referente a este tema es que todos nosotros fuimos escogidos para propósitos santos. Y el propósito santo del Eterno no es eso. El propósito santo es que obedezcamos la Torá, que amemos al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos, que obedezcamos por amor al Eterno, y que el temor que nos mueve a la obediencia sea el temor de dañar la obra del Eterno y no temor al castigo. Acordémonos que la autoridad está hecha para el malo, no para el bueno. Si uno va por la calle con todos sus papeles en regla y lo paran los policías, ¿yo por qué me voy a poner señor, sus papeles? Aquí están. Sí, siga, señor. Que lo paren a uno, ya está manejando y lo paren a uno. No, tengo todo el día. Listo, señora agente, ¿qué necesita? Sus papeles, su licencia de conducción, su licencia de... Aquí está. ¿Qué me hace la ley? Nada. En cambio, si he hecho alguna pilatuna por ahí, voy a tener problemas. Ahí está el tema. Entonces, hemos sido escogidos para propósitos santos. Si los hijos de Coraj hubieran formado parte de esta rebelión, no solamente hubieran sido juzgados desfavorablemente, sino que además hubieran pasado una vergüenza terrible delante de todo el pueblo. Por eso es que tenemos, como ya lo hemos mencionado en algunas oportunidades, fue tan buena la acción de ellos, tan buena, que hay salmos elaborados por ellos.
Entonces, ¿qué podemos concluir por lo menos de este tema? Cada persona es dueña de sus propias decisiones. Miren, esto inclusive trae como un corolario. Una vez un psicólogo, hace muchos años, dijo algo interesante que a mí me pareció como, sí, tiene razón. Yo no puedo motivar a nadie. Cada persona encuentra sus propias motivaciones. Y lo que yo he dicho varias veces, yo puedo enseñar Torah, pues yo no puedo garantizar que la gente la siga. Yo podría dar un buen ejemplo y no puedo garantizar que la gente siga esa huella. Sí, mi hermano. Hermano, hablando de las herencias con nuestro patriarca y todo, nosotros los padres como que también somos así, hay veces con las herencias de los hijos. Cuando toca una heredad, este le dio esta herencia, este le dio esta herencia, tal vez por los talentos, los dones que uno le ve a ellos para desarrollarlos. Cada padre de familia verá cómo es la forma más conveniente. O sea, si uno hace una distribución pensando en el bienestar de todos, está bien. Pero si uno lo hace porque prefiero a este sobre los demás, listo, ahí ya cometió el error. Depende. Por ejemplo, digamos, lo más justo es igualdad total. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si uno de los hijos es inmensamente millonario, tiene una fortuna que es infinitamente mayor a la mía, y hay otro que se está muriendo de hambre? ¿Ve? Pues yo le doy más al que se está muriendo de hambre, no porque lo prefiera, sino porque está en necesidad. El otro prácticamente no necesita, puede que le dé una parte para reconocer que él es mi hijo y todo aquello. Ahora, la ley dice, bueno, sí, que por partes iguales, pero como yo soy el dueño, yo puedo hacer con mi plata y con mis cosas lo que yo quiera. Pero depende de mi actitud, y eso lo está viendo el Eterno, que examina mi mente, mi corazón, me examina todo mi ser y ve mi motivación, que es lo importante. ¿Sí? Entonces eso depende. Porque mirando en la paracha que leímos hoy, creo que leímos que hay una parte que les dio unos más que a otros. El Eterno le repartió, dijo, este reparte. Pero no, es que lo que pasa es que la tierra fue repartida en forma proporcional. Si una persona tenía a su cargo 5 personas, no le iba a tocar lo mismo que al que le tocó 20,000. Es obvio. Eso es justicia. Proporcionalmente. Es más, eso confirma lo que le estoy diciendo. Claro, por supuesto. Es más, las tribus de, por ejemplo, de Rubén, una de las tribus de Rubén, Gad, eran numerosísimas. Y pues sí, si supongamos la tierra era muy pequeña, yo no les iba a dar un pedacito de tierra donde no cupieran. Tenía que darle proporcional. Y eso sale de la Torá, del Eterno mismo. Eso reafirma lo que estamos diciendo. ¿Ok? Gracias. Bien, con mucho gusto. Bien. Entonces, cada persona es dueña de sus decisiones, por lo tanto, cada persona es la única que decide si va en camino de vida o camino de muerte. Como no sabemos en qué momento vamos a ser llamados a rendir cuentas, el momento es ya, es ahora. Bien. ¿Preguntas, dudas? Bien, hay un tema, ¿sí? Vamos aquí. Hay otro tema que nos narra la Torá que es muy importante y tiene que ver con la humildad. Y vamos a ver cómo es eso. El Eterno dice acá que le ordenó subir al monte Abarim. Bueno, ya lo miraremos. De tal manera que pueda haber toda la tierra prometida, porque él no iba a entrar. O sea, la labor de Moshe terminaba a portas de la tierra prometida. Moshe hubiera podido tomar las palabras del Eterno de cualquier forma. Recordemos que él no le dio la gloria al Eterno cuando
le dio rabia y golpeó la piedra y dijo prácticamente les dijo, no, ahí les doy su agua, les doy. Bueno, la estatura espiritual de este hombre era tan grande que cuando el Eterno le dice que suba porque no va a ver la tierra, él sube muy mansamente, no hace ningún reclamo. A ver, tengamos en cuenta algo. Sí, obviamente Moshe era muy humilde, pero es que nosotros debemos tener en cuenta que nada de lo que tenemos es por méritos o por merecimiento. No, no, no. Todo nos ha sido dado. Cuando nuestros padres nos dieron educación, ¿yo qué hice para merecerla? No, pues nada. Pues obviamente ellos hicieron lo que tenían que hacer dándonos educación. Y lo mismo hace uno con sus hijos. Que los hijos se merecen que uno les dé educación, no, es mi obligación, pero que se lo merezcan, no. No porque sean malos, sino, no es cuestión de merecimiento, es mi obligación. ¿Ellos qué han hecho para recibir todo eso? Sí, exacto, recibir. ¿Uno qué hace como hijo? Recibir. ¿Sí vemos? Entonces uno no puede elevarse, es que yo me merezco. Por eso es que a mí no me gusta cuando en los libros del judaísmo se habla de méritos de no sé quién y olvídense, nadie tiene mérito, nadie, excepto Yeshua, que no pecó, ese sí tiene mérito. De resto olvidémonos, nosotros espiritualmente somos así de chiquiticos, si es que nos podemos ver en presencia del Eterno, no somos nada. Entonces, si nosotros no somos nada, ¿por qué dizque reclamo al Eterno? ¿Reclamo? Ay, ningún reclamo. No tengo ningún derecho de reclamarle al Eterno nada. Entonces, Moshe lo que hizo fue aceptar humildemente, mansamente, las palabras del Eterno. No contento con aceptar que va a subir, bueno, ya él dijo, sí, Señor, esta es tu palabra, es tu designio, listo. Es más, te pido por favor que designes un sucesor, a ver quién hace eso. En los gobiernos lo que quieren es quedarse ahí atornillados 20 o 30 años, como dicen por ahí. Sí, está bien que uno tenga sucesores, perfecto. Yo no puedo pensar que me las sé todas, no, de ninguna manera. Tengo que entender que hay personas que nacen posiblemente para lo mismo que estoy haciendo y lo pueden hacer hasta mejor. Qué bien. Lo importante es que nos centremos, nos focalicemos en los planes del Eterno. Entonces Moshe dice, por favor designa un sucesor. ¿Eso qué significa? Que estaba totalmente de acuerdo con la voluntad del Santo. La preocupación de Moshe era la entrada a la tierra de Canaán. Y muy correctamente dice, Señor, un sucesor, por favor. Él amaba a su pueblo, sí. ¿Podrías definir humildad? O sea, humildad realmente, porque es que todos tenemos el concepto de humildad bastante errado. Es bastante raro. Y errado. Sí. Bueno, muy bien. ¿Cómo podríamos definir qué es la humildad? Acordémonos, humildad y pobreza no son sinónimos, no tienen nada que ver. Yo he visto gente bien pobre que, el ego no les cabe en Bogotá. Y he visto personas muy ricas que pareciera que no tuvieran ego, ¿me entienden? La humildad es como esa característica que debería tener todo ser humano de ser consciente, no solo de lo que es capaz de hacer y de lo que tiene, sino más bien quién es al frente o en la presencia del Eterno. ¿Sí me hago entender? Cuando uno es consciente que ante el Eterno prácticamente no es nada, aunque pues, lo digo en forma, en forma de humildad, llamémoslo así, porque todos tenemos un gran valor ante el Eterno, pero nosotros mismos ante Él
si nos consideramos que somos algo, ya estamos mal. Entonces es saber que ante el Eterno, o saber mejor, ser conscientes de la condición que tenemos ante el Eterno. Y al ser conscientes de esa condición que tenemos ante el Eterno, no nos permitimos enseñorearnos de absolutamente ningún ser humano. ¿Sí está claro? No es fácil digerirlo, no porque sea complicado ni nada, sino no es fácil llevarlo a la práctica. Humildad. Sí, es que yo no le hago mal a nadie, pero el tonito. Miren, ¿saben una cosa? Alguien dijo muy sabiamente que no hay peor orgulloso que el que se siente orgulloso de ser humilde. Bueno, entonces es ser conscientes de nuestra condición ante el Eterno. O sea, uno puede ser más grande que otra persona, sí. Puede tener más conocimiento. Ahora miremos para arriba a ver quién somos, si tenemos más conocimiento, si somos más que… ¿Ya me captan? El Eterno es infinitamente, literalmente, infinitamente superior a mí y a cualquiera. Infinitamente más sabio, infinitamente más poderoso, todo. Entonces ¿yo qué soy? Bueno, yo debería sentirme más bien como un instrumento del Eterno que me dejo utilizar como Él quiere, no como yo quiero. Yo escucho yo he escuchado en serio, a lo largo de muchos años, he escuchado especialmente de muchas damas. Yo lo he escuchado. Es que yo sé que mi esposo tiene un ministerio de… ¿Por qué? Entonces a su merced linda le parece bien que su esposo sea exaltado y que no sé qué cosas. No, qué pena, pero no. No me lo digan a mí, díganselo al Eterno. Yo no soy nadie. ¿Yo qué me gano con eso? No, es que mi esposo tiene la unción. La unción. A ver, ¿quién le derramó aceite sobre su cabeza? A ver, pongamos las cosas en las justas proporciones. No nos las demos de nada. No, es que no. Como decimos coloquialmente, es que no aguanta. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? No, es que hay personas que elogian mucho a alguien. Bueno, no está mal elogiar cuando el elogio es sincero, ni más faltaba. Eso es bueno, cuando es sincero y cuando no es para que la persona se infle y ese etcétera empiece a crecer. No, porque es bueno tener como una voz de aliento y eso es buenísimo. Pero no es que este maestro, no sé qué, y eso es lo último mejor. Lo último. Es mejor cuando a uno le digan algo muy bonito, pues sí, puede ser cierto, es mejor que uno no se la crea, no porque no le crea a la otra persona, no porque uno dice, bueno, Señor, gracias, o sea, ni siquiera uno decirle, sí, a la persona también, pero Señor, gracias, porque ya, y ahí acabó el tema, pero no coger eso como beneficio de inventario para que yo me empiece a inflar, no. ¿Está claro que es humildad? Sí, mi hermano. Ya, y después. Gracias, hermano. Esto me lleva a mí aquí a la experiencia que he tenido aquí en la casa de estudio. Y yo se lo he dicho a los hermanos, yo también les dije a ellos eso. Asimismo, esto lo dice en 1 de Pedro 5:5. Asimismo, los que tienen menos experiencia, o uno que no tiene experiencia en muchas cosas, sométase a los directores, o sea, a los maestros que están enseñando la Torá acá y todo. Lo dice muy claro. Además, todos se deben de revestir de humildad del uno al otro, porque el Eterno se opone al arrogante, pero al humilde da favor. Muy bien. Porque si yo vengo aquí a pararme, yo fui pastor en tal lado, y el hermano, eso el Eterno no mira. Entonces, muy bien, gracias por ese texto. Baruch Hashem. Sí, mi hermano. More, yo tengo una duda en cuanto al concepto de mansedumbre. También, digamos, tengo así como una duda de qué es.
Muy bien, eso se relaciona con la humildad, pero la mansedumbre es esa calma en medio de la tormenta. O sea, y se relaciona también un poco con el dominio propio. Pero el que es manso es, no menso, sino manso, es una persona que cuida sus acciones, también como el dominio propio, pero el que es manso no tiene un concepto de sí mismo mayor que el que debe tener, es una persona que acepta las críticas, es una persona que no se inmuta porque le estén diciendo la verdad. Entonces, sí, mi hermano. Adelante y después Roger. Ok, para apoyar esto, en Matellajo 5 hemos estudiado precisamente lo que dice el texto. Si lo leemos textualmente dice: bienaventurado el hombre pobre de corazón, porque él será el reino de los cielos. Le está diciendo dos cosas y muchos se pegan de ahí para decirle: usted tiene que traerme su casita, usted tiene que traerme sus milloncitos, porque ahí dice que debemos ser pobres para ser dignos del cielo. Y el que lo pide, que se vuelve rico, entonces ¿qué? Ahí es donde está el problema. Pero si vamos a lo que realmente dice el texto, ahí no dice ni bienaventurado ni dice pobre. Ahí dice ashrei, que significa dichoso o feliz. Y ahí no dice pobre, sino sencillo de corazón. Cuando habla de sencillo, habla de libre de orgullo, Exactamente. libre de altivez. A eso se refiere cuando es una persona humilde, llamémoslo así, o sea, es sencillo, libre de esos sentimientos que nos corresponden al Eterno, que realmente es la altivez, el orgullo, la prepotencia, etcétera, el egocentrismo, bueno, qué sé yo, sino la humildad, la sencillez con que vive la persona o trata a los demás, porque sencillo no significa que sea pobre. Muy bien, sí, Roger. More, es que estaba pensando en una cosa, y era en el amor propio y en el orgullo, y que muchas veces las personas tienden a confundir esas cosas. O sea, una cosa es el orgullo cuando yo quiero pasar por encima de otras cosas, de otras personas, y una cosa es el amor propio cuando yo quiero salir de un problema, cuando yo quiero seguir al Eterno, cuando yo quiero hacer las cosas bien. Muy bien, y le voy a dar un ejemplo, porque eso también está en la Escritura. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un tal David y un tal Goliat. Imagínense que Goliat estaba retando a todo el pueblo de Israel y el rey Shaul estaba muerto de miedo. En cambio, todo el pueblo de Israel también. Todo el mundo estaba temblando, mejor dicho, este tipo nos va a volver papilla. Y efectivamente lo podía hacer. Y entonces, el que haga frente a este tipo y lo venza, entonces se va a casar con mi hija. Entonces un tal David, un chiquitico ahí, un pastorcito, lo digo coloquialmente, fue hasta allá sin mandato de nadie, dijo, y yo le jalo, yo me le mido. Y Shaul, como que era grandecito, le dice: ¿cómo así que usted? Sí, yo, claro, yo. Mire, venga, le cuento. Primero, sepa usted que cuando venía, yo soy pastor, y cuando venía un lobo y esas cosas, yo lo defendía, o sea, no crea que porque usted me ve así, yo soy muy tranquilito, ¿no? Además dicen por ahí que David tenía una apariencia muy fiera, dicen, no, yo no lo puedo asegurar. En todo caso, o sea, tengo una hoja de vida que le puede servir. Yo peleé con fieras y mira, aquí estoy enterito. Y entonces Shaul en ese desespero dijo: pues hágale, hermano, y le pusieron semejante armadura tan terrible. Y David escasamente decía: no me puedo mover. Entonces, no, quítenme esto, yo para, o sea, ya estoy parafraseando, yo para traer fieras, para vencer fieras, yo no tenía armadura, yo tenía era una puntería, eso sí, brava. Entonces, ok,
hágale porque no tenemos esperanza. Y Goliat peor todavía, porque Goliat medía 200 metros y David era… Le dio risa, o sea, casi que consideró un irrespeto. Usted sí. Yo voy a usted con tremenda armadura y usted viene a mí con una piedra, no está ni tibio. Le dice, pues vea que usted viene a mí con una armadura a la marcha y yo vengo en el nombre del Eterno de los ejércitos. Y de una vez le advierto y se la canto ya, él me lo va a entregar. Y cogió por rondón y ¡pa! Aquí en la cabeza y lo dejó ahí y le cortó la cabeza. David no era que fuera orgulloso, sino tenía amor propio. Él sabía de qué era capaz. Eso es bueno, pero que no se infle. Ya van viendo, ojo, ahí hay una frontera que se puede romper muy fácilmente. Tengamos cuidado, el Eterno nos dio discernimiento y en la medida en que nosotros aprendamos Torah, vamos a tener más discernimiento. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Bueno, y sobre adelante. Hermano, sí, como dice el hermano, hay un dicho que dice, que lo dicen en varios lugares, que es mejor que vayamos creciendo en humildad y el orgullo lo vayamos destruyendo. Sí, así es. Con humildad. Así Crezcamos más en humildad. Así es. Además, porque a Goliat le sucedió exactamente lo que dice el texto, que dice, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Eso se cumple. Bien, entonces, en referencia a esto de la humildad, tenemos son temas corticos. Lo primero, ya lo había mencionado, todo lo que tenemos nos ha sido dado por el Eterno. No nos ufanemos de eso, más bien agradezcamos. El Rav Shaul lo afirma en la primera de Tesalonicenses, dice, dad gracias por todo porque eso es bueno delante del Eterno vuestro Elohim. Entonces no es porque nosotros lo merezcamos, sino porque el Eterno le plació dárnoslo. Segundo, esta sí que es interesante, esta es una de las que más me gustan. Nosotros no somos indispensables. Hay personas que se van a Monserrate a ver qué tal se ve Bogotá sin ellas. No, sí, no, es que no. O sea, si yo me muero, el mundo sigue y no pasa nada. Bueno, al seno de mi familia, pero no pasa nada. Una persona la echan de una empresa y la empresa sigue funcionando como si nunca hubiera trabajado esa persona ahí. ¿Me están entendiendo? No somos indispensables, no la creamos de que, uy, si no fuera por mí, si no fuera por mí hubiera sido mejor, lo hubiera hecho otro y de pronto mucho mejor. Otro, el Eterno es quien da y quien quita. Eso lo dijo Job, también Daniel me parece que dijo que es el que pone y quita reyes. ¿Me entienden? Si el Eterno da y el Eterno quita, ¿qué significa? Que si el Eterno da, nadie me lo va a quitar. Nadie. Y si el Eterno quita, nadie me lo va a dar. Tengamos eso muy claro. Y finalmente, la humildad de Moshe, que es un tema muy relevante, esa figura es una tipología de lo que iba a suceder posteriormente con nuestro Rebbe Akadosh Yeshua HaMashiach, porque el profeta como Moshe iba a ser él. De hecho lo fue y es el profeta como él. El Mashiach, cosa que no pudo hacer Moshe, si lo va a poder hacer él, nos va a entrar a la tierra prometida que es el Olam Haba, la eternidad. La Torah de Moshe va a ser cumplida completamente y en la forma correcta por la interpretación de Yeshua. La luz del Eterno nos acompañará siempre y a la persona que siga el Mashiach, el Eterno lo va a bendecir. Así como Abraham se alegró por ver el día del Mashiach, ¿no se acuerdan que Mashiach dijo, Abraham vio mi día y se gozó? ¿Ustedes no se acuerdan cuando iba a hacerle la shejita a Isaac y el ángel lo detuvo? Voy a hablar coloquialmente, pero esto es muy profundo, oigan bien.
Esto no es literal. Cuando Abraham le va a poner el cuchillo a Isaac, el Eterno dijo, uy, no, Abraham, no, porque ya me acordé quién sí va a ser Corbán. Ya me acordé, estoy hablando coloquialmente, en forma figurada, ya me acordé de quién era. Y Abraham encontró un carnero enredado ahí, shofar y toda la cosa. Ese era el sustituto. ¿Lo están viendo? Vio mi día y se gozó. ¿Cómo no se iba a gozar Abraham de que el hijo no fuera a ser ofrecido como Corbán? Ese sustituto sí iba a cumplir a cabalidad todo, porque además no pecó. Por eso es que cuando se habla, digamos, en el judaísmo, que el Eterno mire las cenizas de Isaac, ¿como para qué o qué? Si Isaac no es meritorio. La muerte de Isaac no espía absolutamente nada. Y fue un hombre muy virtuoso. Es más, Isaac es figura del Mashiach. Bien, pero no espía nada. Ahora, tengamos en cuenta que el sucesor de Moshe, que sería Yehoshua ben Nun, se cumpliría también en Yehoshua ben Yosef. El padre de Yeshua es Yosef. Y todo lo que el Eterno ha prometido para el Mashiach, para nuestra redención, se cumplirá con la segunda venida de ese profeta que fue como Moshe. Entonces, cabe resaltar que nosotros, los seguidores, o mejor, los creyentes del Eterno por medio de Yeshua, hemos de destacarnos por nuestra humildad, aunque hayamos sido designados como depositarios de algunas promesas. Recuerden aquello de que el Eterno iba a llamar a celos a su pueblo. Entonces al pueblo, llamémoslo en este momento al pueblo judío, no lo puede llamar a celos el mismo pueblo judío, ni los cristianos, ni el Islam, ni los ateos, ni nada. Solo los creyentes en Yeshua. Shabbat Shalom. Mis hermanos, le damos gracias a las personas que han estado en línea. Los despedimos para que puedan almorzar felizmente. Vamos a hacer el Kiddush. Bendiciones, nos vemos más adelantito, por ahí a las 2:30 pasaditas, para comenzar con la clase de hebreo. Bendiciones y Betiabo.